Bueno, hola, buenas noches a todos y todas. Aquí estamos otra vez en este encuentro que pertenece a Margen Psicoanalítico y cuyos directores son María Laura Trota y Nicolás Giró. Y bueno, que hemos dado en llamar Margen de Diálogo. Es un encuentro con artistas y hoy justamente queremos agradecerle a Ricardo Menegatti, que es un poeta argentino y que tuvo la generosidad justamente de charlar un rato con nosotros. Estamos acá con mi compañero Sergio Aprea y quien les habla, Liliana Colauti. Así que bueno, en principio eso, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy amable por convocarme. Bueno, en principio eso, agradecerte estos minutos y bueno, lo que vamos a hacer es justamente para compartir con los colegas y con quien quieran escucharnos, es una conversación ni más ni menos que con un poeta, ¿no? Con la literatura que es tan rica y que por otra parte también nos nutre tanto desde el psicoanálisis y bueno, teniendo en cuenta que Freud, el padre del psicoanálisis, se ha valido tanto, ¿no? de la literatura para crear su obra. Y en relación a eso, bueno, como buenos psicoanalistas no podíamos dejar de asociar y de relacionar la poesía y la literatura con una obra de Freud, el creador literario y el fantaseo, así se llama. Y en ese sentido, te queremos contar, Ricardo, algunas cosas que dice Freud en ese texto, como para introducir un poquitito y bueno, y después ya meternos directamente en tu obra y que nos cuentes un poco. Dice Freud, muchas veces nos preguntamos de dónde el poeta toma sus materiales y cómo logra conmovernos con ellos. Pero si se lo preguntamos a ellos, no nos dará noticia alguna. Nos dirán que en todo hombre se esconde un poeta y que el último poeta solo desaparecerá con el último de los hombres. Qué razón, ¿no? Bueno, también dice otras cosas, como por ejemplo que compara a los niños con los poetas y hace una interrelación de los niños con el juego y cómo los poetas de alguna manera juegan también. En algún momento de la vida los hombres y las mujeres dejamos de jugar y se pierde un poco esa característica, pero como no aceptamos las pérdidas, a los seres humanos nos cuesta mucho aceptar las pérdidas, sustituimos de alguna manera el juego por el fantaseo. Eso es lo que dice más o menos Freud en su obra, y ahí aparece, bueno, esto de el renunciar al jugar y sustituirlo de alguna manera por la fantasía. Bueno, y acá de alguna forma aparece un poco la primera pregunta que yo te quería hacer, Ricardo, que tiene que ver cómo pensás esta relación en base a lo que te pasa a vos en el proceso de escritura entre la ficción, la fantasía, la autorreferencia del yo también, porque hay una realidad, ¿no? Que cuando uno escribe aparece nuestro propio yo muchas veces ahí, y además, bueno, también el lenguaje como vehículo, ¿no? ¿Cómo asocias esta relación? ¿Cómo lo pensás? ¿Y cómo es tu proceso de escritura para que nos cuentes un poco también? Eh, bueno, en principio yo no tengo, no entiendo exactamente qué es lo que estoy haciendo. Honestamente, uno empieza a escribir, pero sin, es lo que me pasa a mí, ¿no? Sin un propósito determinado. No tengo no tengo no sé exactamente para qué hago lo que hago. Es decir, no tengo un conocimiento exacto de lo que estoy haciendo. Eh, Voy descubriendo casi al final de lo que hago lo que quería hacer. Es algo así como sacar una foto. Dicen que el fotógrafo, he leído en algunos lugares que algunas personas dicen que uno saca una foto para ver lo que pasa en la realidad, pero en realidad no sabe exactamente qué va a salir en la foto. Este, es decir, uno saca una foto, pero digamos, el propósito no es exactamente conocido con antelación. El fotógrafo va, descubre algo a través de una foto que va a ver después.
Esto es algo parecido, al menos me pasa a mí. Claro. Yo fui encontrando un poco el propósito de los últimos dos o tres libros, sobre todo los últimos dos, un poco pensándolos casi al final de haberlos terminado de escribir. Mm. Qué Eh, interesante eso, ¿no? Porque también hay una cosa con el lenguaje que se juega en tus poesías, con la lengua, ¿no? Una cuestión con las sensaciones, con Eso, todo eso aparece, perdón que interrumpa, todo eso aparece porque en realidad es parte del propósito que me doy cuenta con posterioridad. Es decir, qué es lo que estoy escribiendo, qué es lo que estoy haciendo. Sí, obviamente lo hago, describo cosas que me interesan, pero el porqué exactamente de lo que hago me doy cuenta al final. Y lo que me doy cuenta es un poco que todas esas texturas que ustedes hacen mención están directamente vinculadas con el propósito que yo entendí que estaba haciendo. Es decir, y el propósito de alguna forma de la obra es, digamos, la obra en sí misma es un acto de resistencia. Tal vez por eso el último libro lleva ese nombre, Lo que resiste. Es un acto de resistencia frente a una situación que hoy es clara, por lo menos para mí, dentro de las sociedades que vivimos. Hablo de sociedad, hablo de todo el mundo, no estoy hablando de la Argentina, obviamente. Y tiene que ver con una realidad, y este es un poco, me parece, el título de todo esto, de lo que estamos hablando, eh, que se está corriendo detrás, que se está corriendo debajo de nuestros pies y no lo percibimos. Este es un poco el sentido de lo que yo escribo. Yo cuelgo carteles, dice un amigo mío, al borde del precipicio, que pueden ser leídos, y las poesías son eso, son carteles de una vida que cada vez es más difícil de replicar o de reproducir. Por eso los aromas, por eso los sentidos están ahí, por eso se sitúa en un lugar que no es ni urbano, ni suburbano, ni tampoco rural, sí es bien argentino, es una zona que es el límite, digamos, entre donde termina el suburbio y donde comienza las zonas rurales, en donde todavía permanecen en esos límites frescas algunas costumbres, algunos hábitos, pero que a la vez, por eso digo que esas son las referencias de un mundo que se diluye, que se corre, de un mundo que pasó de la esfera gráfica hace mucho tiempo a la esfera virtual y, y que cada vez para nosotros es más difícil de reproducir. Y lo que yo hago Eh, es contar eso, lo que es cada vez más difícil. Y ahí está escondido un poco todo lo que yo hago, ¿no? Claro, escuchándote un poco esto que nos contás, qué interesante, ¿no? Se me aparece el concepto de centro y periferia, esto que decís, en el margen, justamente hablando de margen, Obvio. aparece ahí entre el centro y la periferia, ¿no? Del Sí, territorio, podríamos decir. sí, bueno, he leído por ahí que Dios está en el margen. Las cosas están... eh, hay un poema muy lindo y conocido de Machado que dice: Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Ujú, Eso también está en el margen. claro, Eh, en realidad lo que hoy nosotros vemos en el margen y la capacidad que podemos llegar a tener de percibir eso es cada vez menos y por eso está en el margen. Lo que antes era un hábito, como podría ser no sé, el perfume a comida. El Yupanqui tiene una frase muy linda. Hace mucho tiempo yo le escuché decir: si seguimos así, le van a preguntar, el niño le va a preguntar a la madre de dónde vino la naranja y la madre va a decir de la frutera. Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, el reflejo de una vida cada vez más difícil de reproducir, de una vida cooptada por las máquinas. Cuando digo máquinas me refiero a todo lo que más o menos sabemos, el celular, en fin.
haberle transmitido nuestras experiencias y bueno, y hoy hay una cantidad de gente importante que ya casi, generaciones que ya van surgiendo, que cada vez les cuesta más reproducir eso. Y eh, elijo el espacio del suburbio porque en el espacio del suburbio todavía había una pequeña resistencia, ya sea por una clase social, ya sea por el tipo de trabajos, ya sea por una serie de hábitos que van directamente vinculadas con el espacio donde se vive, donde todavía el espacio donde se vive marca un rigor y un hábito necesario, ¿no? Es muy Totalmente. interesante lo que estás diciendo, Ricardo, porque uno cuando atraviesa tu obra y va leyendo, percibe esta frescura, ¿no? Estos distintos aromas, texturas, sonidos, uno se va recreando en esa historia. Pero bueno, es un poco lo que acabas de decir. Alejandra, Alejandra Pizarnik hace mucho tiempo había dicho: escribes perdón, escribes poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es. Como decía Liliana Freud, el poeta crea con palabras, juega con las palabras, ¿no? Al lugar de los niños con juguetes, el poeta crea. ¿Cuál es tu espacio favorito como para recrear esto en este tiempo tan complejo donde hay tanta literalidad, donde no hay lugar a la palabra, donde no hay lugar a un diálogo? Momentos de guerra, ¿cuál es el lugar del poeta hoy? El lugar, digamos, el lugar mío o el lugar que yo pretendo ocupar con la obra, eh, la verdad que yo parto de la idea de que lo que yo hago no sirve para nada. No es un útil, no es un martillo, no es una pinza, no es que tiene una utilidad en sí misma. Y después eh, parto de los mundos íntimos. Una palabra que, por ejemplo, no, cada vez también está en desuso. La intimidad de la vida, la intimidad de uno como ser íntimo, es decir, no como un ser público tan expuesto todo el tiempo. Entonces, eh, me gusta recrear actos casi heroicos de gente absolutamente desconocida o de la naturaleza, y donde a la vez se esconden pequeñas metáforas, si es que se consiguen, en donde a la vez o al mismo tiempo el lector puede encontrar algo más de lo que meramente está escrito. Por eso podemos hablar de una hormiga, por eso podemos servirnos de un árbol, por eso podemos servirnos de... Yo en lo personal vivo bastante en ese ámbito. Este, eh, y me enseña bastante y si, lo que pasa es que los ámbitos y los lugares te enseñan si vos estás dispuesto a aprender también. Sí, trato de entrar de una manera silenciosa y sin hacer ruido, ¿no? La idea no es, claro, eh, uno aprende más que nada, ¿no? Claro. Qué Pero valioso esto que decís, Ricardo, en relación a las cosas que uno hace que no sirven para nada y qué valiosas que son, porque en realidad quedan fuera del mercado, por eso no sirven para nada, claro. pero ¿cuánto sirven, no? ¿Cuánto sirven? Y sí, lo que pasa es que hay mala prensa, ¿viste? Con eso. Si todo el mundo tiene que ser exitoso, todo el mundo Claro, tiene que ser perfecto. Pero bueno, hay un mundo que... Por eso, digo, hay cosas que cada vez nos cuesta más reproducir como vida, ¿no? Es decir, la vida totalmente llena de deseos. Este, Me permito decir esto en este ámbito psicoanalítico, pero eh, deseo sin fin, un colador de deseos, en donde parecería que no alcanza nada, y de repente, por ahí en otros tipos de vida encontramos, o en otros tipos de hábitos, o en vidas con costumbres distintas, encontramos lugares de resistencia que no lo viven como lugares de resistencia, pero que a la vez el contacto con otras realidades, en fin, parecería
que sin ser exitosas, que sin ser, digamos, yo soy hijo de obrero, y mi padre y mi madre, mi mamá era romana, mi papá era veronés, los dos vinieron de la Segunda Guerra Mundial a vivir en la Argentina, se conocieron acá. Es decir, es una derrota detrás de otra. Participaron de una guerra, emigraron de país porque la economía no daba, vinieron a este país, no sabían ni hablar el idioma, mi viejo se bajó del barco con la bicicleta al hombro, es decir, no sé dónde está el éxito. Y sin embargo, bueno, construyeron acá cosas, en fin, me refiero que no todo es éxito, no todo es el deseo, no todo es... bueno, pero esa vida parecería que hoy no podemos replicar, salvo a veces en comunidades que les sucede algo similar, ¿no? Tenemos inmigrantes en este país de todos los colores y ahora ya vemos gente este, que se queja de una inmigración más oscura, entonces les molesta. En fin, son temas amplios, pero me refiero, el éxito no existe, el mercado no existe, existe, pero no puede existir para todo el mundo, porque si no... eh, Sobre esto último que decías de derrota en derrota, ¿no? Hay un poema tuyo que a mí me pareció muy interesante, que dice, yo no lustro más recuerdos. Es como ponerse una campera de lana en verano. El poema se llama Escuchado. sí. ¿Cuánto habrás escuchado de eso para que hacen un poco a tu poesía, ¿no? Sí, lo que pasa es que, viste cómo es el tema de los recuerdos, uno los manipula, los da vuelta, recuerda lo que quiere, Se y, acomodan. y sí, y a veces los termina atesorando sin querer o los lustra, como dice el poema. Y sí, abandonás, no lo lustras más, tratás. Si se opacan un poco mejor algunos, así que bueno, esa es la idea, ¿no? Cuando yo leía tu obra, de los dos libros que he leído, me parecen fantásticos, me traía mucho a Juan José Saer, no sé por qué, pero me traía mucho a Juan José Saer No, y a no. Haroldo Conti también, ¿no? Hay algo ahí de Haroldo Conti también, me parece. Yo hay gente en la literatura que no conozco, pero que quiero. Es decir, Claro. y si hay una persona que quiero en la literatura es Aroldo Conti. Sí, Haroldo Conti es Es, maravilloso. Bueno, jugando con esto del centro y la periferia, como decíamos antes. bueno, mira, nunca me hubiera comparado con Aroldo, pero es el primer autor argentino que escribe sobre el río. En general, no hemos escuchado mucho acá en Buenos Aires autores que escriben sobre el delta. Haroldo toma el delta y de hecho lo sobrevuela también. Y, y construye muchos personajes ahí, ¿no? Es decir, todos los veranos, hay unos cuentos hermosos. Y todos los autores, los personajes no son ganadores, tipo que le va bárbaro. Pero claro, bueno, qué sé yo, no sé hoy dónde está el gusto de la... Pero por eso digo, son vidas que tampoco hoy se replican tanto, ¿no? En donde las cosas también suceden por casualidad y no por una intervención nuestra este, que determina todo, no podemos determinar todo. Así que nosotros, yo en lo personal sé que es una batalla perdida antes de empezar, así que no me preocupa demasiado ni el éxito, ni si voy a vender más libros, ni menos libros, ni mucho menos, ¿no? Es decir, así que estoy feliz con escribirlos y con eso me alcanza, ¿no? El éxito Bueno, justamente es haberlos podido escribir, justamente, ¿no? Claro, sí. no sé si eso va apuntado a que el escritor o el artista hace una obra y está sometido, presionado a cuánta llegada tendrá eso, ¿no? Sino sencillamente haberlo escrito, haber realizado una obra. Ahí está, me parece, cierta realización. Debería ser así, como vos decís, pero no marca eso la realidad de nuestra historia literaria. En general, hay mucha gente que se pasea por muchos lugares para exhibirse, porque a la vez tienen que vivir de eso, porque a la vez es lógico que lo hagan y demás. Si vos me preguntás, uno de los poetas más hermosos que tiene la Argentina, este, se llama Juan Laurentiano Ortiz, Juan L. Ortiz. Los invito a cualquiera que lo lean.
Juan L. no salió casi nunca de Entre Ríos, siempre se autopublicó los libros que fueron pequeños y la Universidad del Litoral hace un tiempo se tomó el trabajo de recopilarlos, ya él fallecido, y recopiló toda la obra de él en un solo volumen, pero bueno, este, Maravilloso, la Juan obra, L. Maravilloso. la obra de Juan L. es maravillosa Sí. y no pisó una editorial. Por eso digo, lo que pasa es que hay que estar muy seguro y hay que estar tranquilo con lo que uno hace, y elegir. eh, yo, eh, es algo muy antiguo esto que voy a decir, pero dicen que los griegos tenían una historia con el tema del don. Yo me excluyo de lo que digo, me excluyo porque no creo tener ningún don, pero este, eh, lo donado, el tema del don, viene de eso, de donado, de ser donado, de que alguien te ha donado algo. En el caso de los artistas, ellos pensaban que los dioses habían donado a una persona determinada cierta capacidad para desarrollar determinada, este, ya sea música, lo que fuera. Y si vos no la hacías, si vos no la desarrollabas, si vos no dabas rienda suelta a esa donación, porque, no sé, te preocupaban más otras cosas o antes priorizabas otro tipo de cosas, era considerado una traición. Es decir, y esa traición, es decir, no importa si vos te ibas a poder ganar la vida de músico o no, si vas a cantar en el subte, bueno, tendrás que vivir con eso, pero por algo te fue. Entonces, bueno, yo me quedo afuera de eso, yo, mi vida, la literatura no fue por una cuestión que es por ahí largo para explicar, pero no fue siempre, siempre estuvo ahí, pero al margen y ahora ya no lo está en un lugar central y no soy, pero bueno, entiendo esto como eso, como una donación de alguna manera, Con la que hay Un que regalo. cumplir, con la que hay que cumplir, ¿no? con la que hay que cumplir, sí, 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 Claro, 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 claro. totalmente. Bueno, la verdad es que pido disculpas, pero se me pasó tu presentación, así que quiero Ah, presentarte para que todos te conozcan. Bueno, Ricardo Menegatti nació en Castelar, provincia de Buenos Aires. En 1983 fundó la revista Mercado Inmobiliario. En 2013 participó del libro de escritores Mercedinos, Gambetta Cero. En julio del 2017 editó El Mal Visto, libro de relatos breves. En marzo del 2018, junto a la editorial Eloísa Cartonera, publicó un libro de cuentos llamado Ropa Tendida. En el 2019, su cuento Malvinas fue premiado en el concurso de la Universidad Nacional Notarial Argentina del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y posteriormente publicado en el libro Quinto concurso de Narrativa Breve, Eduardo Mallea. Actualmente reside en Castelar y Mercedes. O sea que vos tenés ahí como también de ir y venir, ¿no? Al interior de la provincia de Buenos Aires y más para acá, para el centro, digamos. Sí, yo nací en el suburbio, vivo en el suburbio y la mitad de la semana la transcurro en Mercedes, en provincia de Buenos Aires, en donde tengo un contacto con amigos y con un ambiente en algunos aspectos bastante distintos a los de acá. Pero bueno, básicamente eso, me siento parte de esos dos lugares, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo que te favorece un montón también para la escritura, ¿no? Porque la cercanía con la naturaleza y supongo que... Sí, sí, en realidad me da, digamos como que eh, los espacios que elegí son como una especie de plataforma en donde puedo desarrollar lo que escribo, la naturaleza, eh, los animales, los vecinos. Claro. Así que sí, feliz con eso. Bien, bueno, si te parece, Sergio, voy a leer tres de los poemas Claro. de Ricardo que justamente tienen algo en común, por eso elegí estos tres, porque tienen esta cosa de lo sensorial y de, bueno, en este caso lo olfativo, ¿no? Uno Ujú. se llama Nocturno, que es el que da el nombre a uno de sus libros, y dice así: con cierta gracia, Adela toma un poco de licor y se queda dormida en el sillón.
Afuera, en el parque, un pino chorrea rocío, que en un par de horas será escarcha. Con actitud pretoriana, el nocturno perfume de la ruda controla la atmósfera y rasguña espacios olvidados, como si fueran habitaciones oscuras. Bueno, en este poema aparece esto del perfume de la ruda, ¿no? Esta cosa como muy, muy sensitiva, ¿no? Y además hablo del olfato como uno de los sentidos más primitivos, es el sentido más primitivo, el olfato. Y, Absolutamente. y en este sentido, los últimos versos de este poema, y rasguña espacios olvidados como si fueran habitaciones oscuras, me remite al inconsciente un poco, ¿no? Para llevarlo un poco al plano del psicoanálisis, esto de las habitaciones oscuras y de los espacios olvidados me remite bastante al inconsciente. No sé, Ricardo, ¿qué pensás de esto? Eh, sí, obvio. Este poema me pasaron con dos personas, me hicieron el mismo comentario. Porque yo este libro lo edité en pandemia. Ujú. eh, y dos personas me dijeron que ellos sabían hacer, dos amigas, sabían hacer licor y se habían olvidado de eso y que se habían puesto a hacer licor de vuelta en pandemia, así que me ofrecieron tomar licor de chocolate. Eso es lo que primero me llamó la atención, que las había remitido a ese hábito de prepararse sus propios licores, algo que Ah, también antes se hacía y que ahora no se hace más. claro. Es decir, no por una cuestión ni económica ni por nada, sino por el mero hecho de tener el placer de fabricarse algo uno mismo y no depender de nada para hacerlo. Después, lo de ¿No? las... Sí, perdón. Crear, volvemos a lo mismo. Claro, claro, exacto. Y lo de las habitaciones oscuras, sí, supongo que remite al inconsciente y es por donde también... Lo que pasa que eh, a veces uno trata de poner un poco de luz en eso, en esa oscuridad, iluminar un poco también esos espacios. Y lo que se escribe tiene... yo no tengo cuentos poemas dramáticos, o demasiados dramáticos al menos. No me interesa ni el golpe bajo, ni recurrir a algo. En general es algo que a ustedes lo puede remitir al inconsciente, a mí también, y no nos genera un problema, ¿no? Es decir, a eso me refiero. Claro. Bueno, pero en un momento, antes vos decías, nosotros no podemos determinar nada, dijiste en un momento, y yo me quedo pensando ahora con esto que decís, que la verdad es que estamos determinados por el inconsciente, justamente nosotros. Claro. Somos sujetos determinados por el inconsciente. Ujú. Bueno, acá tenemos otro, Bueno, pero siguiendo la línea de lo que vos decís, sí, no manejamos el inconsciente. no, claro, Entonces no lo podemos determinar tampoco. determina, claro, claro. Sí. Digo, Bueno, acá tenemos otro poema que también aparece esta cosa del olfativo, que se llama Recién llegado, y dice, un ángel viajó desde Alemania hasta Punta Rasa, visitó la playa y caminó junto a algunas personas por los cangrejales. Vio algunas barcazas encalladas desde hace tiempo por la marea baja. Sintió el aroma agrio que emana de la tierra donde se junta el río de la Plata con el océano, y pensó, me va a llevar un tiempo acostumbrarme. Aquí aparece el aroma agrio, los cangrejales, esta cosa olfativa también. sí, y aparece también si querés, un paisaje, eh, un paisaje que no es perfecto. Aparece un paisaje con complejidades. Aparece un paisaje, aparecen cangrejos, aparecen lodazales, aparece todo lo que está ahí. Digamos, acá en nuestro país no hay lagos y cisnes hermosos como por ahí Heidegger o los poetas alemanes podían hablar. Nosotros vivimos otra realidad, tenemos una realidad donde tenemos que sacar un poco a veces agua de las piedras, es decir, sacamos poemas y eso sucede, hay algo fantástico. Yo soy muy admirador de un escritor francés que se llama Ponch, eh,
en Buenos Aires se escribe bastante parecido una técnica a Fabián Casas. Este, y la idea de este tipo de escritura, cuando uno lo consigue, es que las palabras adquieran la dinámica, perdón, que las cosas adquieran la dinámica del lenguaje. Es decir, cuando yo puedo hablar de las cosas que veo, eh, ya sea en la naturaleza, ya sea en una planta o lo que sea, pero eh, poder percibir la dinámica del lenguaje en esas cosas a los efectos de que vos puedas leer algo, que está escondido un poco en esa metáfora, ¿no? Las Entre líneas, palabras y ¿no? las cosas. Exacto. Qué Es lindo, decir, las palabras y las cosas, qué lindo. Bueno, y el último voy a leer por una cuestión de tiempo, porque yo me obvio. quedaría leyendo todo el tiempo el libro, todo el libro entero, pero bueno. Este se llama Luna diurna y dice así: Todavía es de madrugada y la luna llena ilumina mi jardín. Un caracol paranoico dibuja babas en una hoja de plátano. Intento restaurar mi sueño y no lo consigo. Descalzo, palpo el pasto mojado de rocío. Más lento que el caracol, voy hacia el silencio huérfano del café, que no es desayuno. En mi corto regreso, veo contra la pared del galpón un jazmín paraguayo que con sus incipientes colores compadrea el espacio. Me encantó, compadrea el espacio, me encantó. Sí, sí, es lindo eso. Bueno, otra vez lo olfativo, pasto mojado, café, jazmín, ¿no? Hay significantes ahí que se repiten en tu poesía, ¿no? Y aparte, viste la trascendencia de la planta en un espacio en donde también, digamos, cuántas cosas hay que nosotros a veces, o que a veces se ignoran y que uno no le da una entidad, ¿no? Entonces, en este caso es esta planta que, como vos decís, compadrea el espacio, que, como diciendo, acá estamos. Hace poco yo fui a, a un recital de tango y el autor decía que un chico, a un amigo de él, él vivía, este hombre vivía en uno de estos edificios nuevos, con amenity, etcétera, y hay un tango que habla del patio. Y él cantaba el tango que habla del patio. Y el chico le pregunta, ¿qué es un patio? Simpático. Y el tipo le dice, el patio donde viví toda la vida. Pasó todo en el patio. Entonces, bueno, digo, ¿cuántos hábitos, cuántas costumbres, plantas, cosas, vamos dejando de lado en función de un tipo de nuevo de vida? Estos son pequeñas cosas que aparecen. Ahora, si lo pasamos a los hábitos más generales, nos damos cuenta que hay muchas vidas que ya empezamos a hablar de cosas, hasta de palabras, compadrea, empezamos a hablar de distintas cosas que vos decís, pero ¿para cuánto de todo esto estamos dejando de lado y no nos estamos dando cuenta? Es decir, De Ricardo, que esas palabras, esas costumbres, el compadrito, hacías referencia antes como a Borges, esa Buenos Aires antigua, ¿no? bueno, ¿Por qué pensás que estas cosas se van dejando de lado? y bueno, por esa burbuja virtual que hace ya aparentemente desde 1930, por ahí empieza a desarrollarse, y porque nosotros estamos viendo una realidad que no existe. Es decir, hay mucha gente es decir, mismo nosotros estábamos haciendo esto, y en realidad lo que estamos haciendo es otra cosa. Entonces vos decís, bueno, le transmitimos a las máquinas la experiencia y pensamos que a la vez tenemos 1 millón de amigos, como Roberto Carlos, y pensamos que, y no, son tipos que te siguen, que no saben, no, entonces vos decís, bueno, caminás y nadie te mira a los ojos porque están todos mirando el celular, y así van pasando muchas otras cosas a la vez que, que van sucediendo y en función de eso vamos dejando de lado otro sistema de vida que, si se quiere, era más humano. Ahora, ¿qué es? ¿Para dónde vamos? No tengo la menor idea. No estoy diciendo que sea malo, ni mucho menos, en absoluto, pero a mí me da la sensación de que hay, hay en las formas, no tanto en el, es decir,
por ejemplo, no sé, hay en las maneras de entender la existencia una, como si fuese un mapa del tesoro en donde las cosas. Entonces, Ana Haren dice, bueno, pasamos de la transmisión oral, ya casi no hay transmisión oral. Entonces, vos decís, bueno, hay una cantidad de cosas en donde nos estamos haciendo los distraídos todos, pero en realidad hay un mundo que se está moviendo debajo nuestro, que no lo percibimos y que va más allá de las intenciones nuestras ya, porque nos vemos a veces atrapados en cosas que a veces hasta desconocemos que existen, ¿no? Eh, Claro. Y pienso también cómo es necesario preservar la lengua también, ¿no? En este sentido. La verdad es que la poesía logra eso y vos particularmente con tus textos lo lográs también, esto de la preservación de la lengua, ¿no? Es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, se nos va Lo que acabando el resiste, se tiempo. nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar de recordar esto que decía Ricardo, ¿no? Este, esta resistencia. En definitiva, lo que resiste es un artista, un poeta que recoge todo esto para que las cosas no se olviden. Muchas gracias, muchas gracias. Me Sí, parece muy interesante Muy ese interesantes. trabajo. Sí, Así sí. que muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido un verdadero placer y no. bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Cuando Gracias, Buenas gusten noches. sus órdenes y muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un placer. gracias. Muchas gracias por tu generosidad y por este espacio. Bueno, saludamos a todos y a todas y nos encontraremos en el próximo encuentro con algún otro artista. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao.